¿Cómo están, gente? Yo espero que muy bien. Yo feliz porque ya por fin pude ver una película que estuve esperando un montón de tiempo, y claro que me refiero a Pinocho de Guillermo del Toro. ¿Eso de allá? ¿Qué cosa es? ¡Papá! ¿Ah? ¡Y habla! ¡Es una marioneta! Así es, ya por fin después de muchos años pudimos ver esta película que se estuvo prometiendo un montón y que se estuvo haciendo durante más, porque por parte del propio Guillermo del Toro sabemos que se tardaron 15 años aproximadamente en realizar esta película, a cargo, como ya les dije, Guillermo del Toro, pero también de Mark Gustafson. Y bueno, salió hace algunos meses en cines independientes, porque ya sabemos que hay toda una polémica, como que todavía no se terminan de entender los cines y Netflix, las plataformas. Sobre todo Netflix es el que ha tenido problemas. Esto pasó con Roma, por ejemplo, también, que se distribuyó a través de cines independientes porque no permitían que saliera en cines convencionales y al poco tiempo saliera en la plataforma. Bueno, pues algo así le pasó a Pinocho, pero ya por fin la pudimos ver tanto en cines, los que tuvieron ese privilegio, pero también ya la podemos ver a través de Netflix. Y bueno, nos cuenta la historia clásica de Pinocho, la que ya todos conocemos, que se ha contado a través de Disney, tanto en su versión animada como en su versión live action, que incluso salió este año. Mucha gente decía, ¿por qué van a sacar otra película? Pero pues bueno, sabemos que también es un fenómeno normal del cine, que suelen salir dos películas de diferentes estudios, pero que tienen muchas similitudes. En este caso es la misma historia, pero con algunas adaptaciones que les hacen los directores y las personas que adaptaron esta historia, y eso se nota no solamente en el estilo de Guillermo como tal, sino en todo el contexto de la obra, porque sabemos que está ambientada en el marco de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente en Italia y bajo la dictadura de Benito Mussolini. Esto no solamente es una característica del ambiente o del contexto de la obra, sino que tiene mucho que ver con lo que se nos cuenta y con el desarrollo de la trama, porque justamente nos cuenta la historia de Geppetto, este señor carpintero ya avanzado en edad que, bueno, mantiene a su único hijo. Este hijo es su adoración, pero por las mismas razones de la guerra termina perdiéndolo. Entonces Geppetto cae en una tremenda depresión, no le interesa nada más, incluso estaba esculpiendo el Cristo de la iglesia y decide dejarlo, no quiere hacer absolutamente nada más de su vida, solamente se entrega al alcohol. Y bueno, en una de estas noches en donde está muy borracho, muy decepcionado, decide ir a su casa y ponerse a fabricar un muñeco de madera, un títere de madera, esto sin ninguna pretensión más que performática, pero resulta que cuando se queda dormido y cuando deja este muñeco a medio terminar, un espíritu del bosque que representa la vida, pues justamente le concede a este muñeco el don de la vida. Cuando Geppetto despierta se da cuenta de esto, y aunque por un momento no lo quiere creer, descubre que ahora tiene un nuevo hijo que cuidar llamado Pinocho. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? Como ya les había mencionado, el propio Guillermo del Toro había dicho que se tardaron aproximadamente 15 años en que esta película pudiera ver la luz, y eso no solamente tiene que ver con el nivel de perfeccionalismo y de calidad que se quería y que se logró al final de cuentas, sino también con la propia técnica de animación. Es una animación clásica en stop motion, pero además los títeres que se utilizaron eran también hechos con diferentes técnicas. Teníamos, por ejemplo, a Pinocho, que se le intercambiaban las caras y las expresiones para poder tener distintos matices de su cara, de sus gestos, pero se tenía prácticamente como una cabecita, una cara distinta que se tenía que estar cambiando. Pero por el otro lado también había otros, como el de Geppetto, que tenían un mecanismo para que pudiera gesticular el propio títere. Además de que se realizó en 3 principales ciudades, en Portland, en Londres y en Guadalajara, esto bajo la firma de Shadow Machine, pero pues el propio Guillermo también mencionaba que quería justo darle foco a los animadores mexicanos, que en su mayoría se filmó aquí, bueno, pues para hacer un calladón de hocicos justamente para la gente que dice que aquí no se hace buen cine, o que no hay buenos cineastas, o que no se debe de apoyar al cine. Esto es un tema que mencionamos en el video pasado, no me voy a atacar, pero quería mencionarlo.
Y bueno, ¿qué les digo más que lo obvio? La realidad es que es una película que me encantó, que ya tenía muchísimas ganas de ver y aún así con todas esas expectativas no me quedó debiendo nada. Es una película hermosa, no solo visualmente hablando, sino en su guión. Es una película que incluso, digo, esto sé que no es muy profesional decirlo, pero me parece hasta muy perfecta, ¿sabes? En el guión, en la música, en la fotografía, en la animación, pero incluso hasta en la duración. La película se siente justa en el sentido de que ni está de más de larga, ni está de más de corta, a pesar de que dura 2 horas, se te van de volada. Y bueno, todos y cada uno de los frames que hay en pantalla están completamente justificados y te cuentan algo de la historia muy significativo y de los personajes también. Y bueno, a pesar de que es una historia ya bien vieja, ya bien contada, la verdad es que tiene unas adaptaciones bien interesantes que nos hablan, por un lado, del cine de Guillermo del Toro, y no solamente me refiero a sus criaturas, que claro que hay criaturas y monstruos, o incluso aunque no sean criaturas, como que el propio del Toro encuentra la manera de hacerlas terroríficas en ciertos momentos. Ya si la ven sabrán a lo que me refiero. Por ejemplo, la secuencia de donde Geppetto descubre a Pinocho, ¿sabes? Como que tiene estos detalles muy ingeniosos para hacerte recordar que estás viendo una película de Guillermo del Toro, pero sin olvidar que estás viendo a su vez Pinocho. Y bueno, esto te lo recuerda, pero también te lo recuerdan los villanos. Este personaje que quiere llevar a Pinocho al circo para sacar todo el dinero y para aprovecharse de su fama. Y también este otro antagonista que es un militar obsesionado con Mussolini, con la disciplina, que incluso prefiere quedar bien ante la guerra que ante su propio hijo. A pesar de aparentemente ser muy suave, de no ser muy contestatario, siempre en cada una de sus películas critica de algún modo a la autoridad y sobre todo a las tiranías, y en esta película pues no se queda atrás en ese aspecto. Y justamente estas características le otorgan a la película un realismo impresionante, un realismo que no tienen las otras adaptaciones, incluso el live action. En ese sentido me parece como una cachetada con guante blanco a las películas live action que ha estado sacando Disney, que sabemos que ha estado adaptando pues sus clásicos de animación en live action como para tener este realismo. Pero bueno, esta película nos deja claro que va por otro lado el realismo, ¿sabes? Que no necesariamente son personajes reales o la animación más realista para hablarte de una verdad, y esa verdad, bueno, pues tiene más que ver con la condición humana, con lo que sentimos los seres humanos, tanto en relación a la opresión, en relación a la discriminación, en relación a la pérdida, que son algunos de los temas más importantes que abarca esta película, y eso me parece una de las cosas más interesantes. Porque ya tenemos un cuento que se adaptó a una película, que se adaptó a otra película y a otra y a otra y a otra. Es una historia ya muy repetida que tiene un gran mensaje, eso sí, pero que de pronto entre tantas repeticiones el mensaje se pierde, ¿sabes? Y se conserva el argumento, se conserva la historia. Ah, sí, que Geppetto se lo comió la ballena. Ah, sí, que Pinocho le crece la nariz. Como que se conservan esas cosas, pero luego se va desdibujando pues esa carnita, ¿sabes? Se va desdibujando esa esencia o esos mensajes que sí daban los cuentos originales, pero aquí los retoma y les da un plus con los mensajes que quiere transmitir Guillermo. No solamente estos que te decía en contra de la tiranía, sino también algo que es muy recurrente en su cine, en palabras del propio director, que es pues la relación entre él y su padre. Esta es una película que nos habla de ese vínculo en específico, que seguramente ayudará a varios niños a entender mejor sus padres y a varios padres a entender mejor a sus hijos, pero también que nos ayudará a todos a entender mejor la vida y en consecuencia también la muerte. Tiene un mensaje muy bello en ese sentido y creo que no podemos perdérnoslo porque es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Ahora, técnicamente en cuestión de la hechura de la película, bueno, pues tampoco me voy a cansar de echarle flores porque tanto la animación como los muñecos, como el diseño de producción y la fotografía
hacen una cosa espectacular. Mencionan, porque también me vi el documental que está en Netflix sobre Pinocho, y menciona el propio Guillermo que lo que quería es que esta película, a pesar de ser animación, se sintiera o que no tuviera mucha diferencia a cualquier película live action que hubiera hecho él. Y entonces una de las cosas que también tiene mucho su cine es que la cámara, bueno, parece que le pusieron un cohete, ya saben dónde, porque no para. O sea, la cámara hace paneos, tilt, downs, dollies, todo lo que se te ocurra. Y esto de por sí ya es difícil en el cine live action, pero es cuanti más difícil en el cine de animación y cuanti más en el cine stop motion y de marionetas, porque entonces tienes que hacer todos estos movimientos, pero plano por plano. Por eso se tardaron un montón en hacerlo, pero se nota totalmente el perfeccionismo al hacerlo, porque tenemos tomas que siguen a los personajes, que se elevan y luego que bajan, y esto no solo para hacerlo más estético, que estaría bien, pero sería algo pues sino que tiene una razón de ser, que es que te presenta la atmósfera, te presenta el contexto de los personajes. Todas y cada uno de estos movimientos no solo respetan el cine de este director, sino que tienen un motivo y un objetivo. Y lo mismo con el tema de la música. A pesar de que no es una película musical como tal, sí tiene varios números musicales que están muy bien armados, que se sienten frescos también porque salen del estereotipo de Disney, ¿sabes? Con el tipo de canciones y de música que siempre ponen. Bueno, aquí tienes una propuesta diferente. A veces hay unos géneros, a veces hay otros. No son canciones que necesariamente se te queden pegadas en el subconsciente, pero son canciones lindas y que te cuentan también parte de la historia, que eso es lo importante. Ahora, también viendo el documental, el making of de esta película, me di cuenta de algo muy impresionante, algo que la verdad me dejó pensando mucho ahora que estoy más metido en el campo de la actuación. Me atacó un poquito el ego, pero creo que es importante y de hecho creo que estoy de acuerdo, que es que decía Guillermo que en el cine de animación se estaba perdiendo justo la capacidad de actuar de los animadores, porque viste que ahora tienen un montón de técnicas en donde te llenan de sensores y al actor lo llenan de sensores, y entonces estos movimientos son captados por una computadora que luego los emula, y eso está muy bien porque obtenemos la esencia del actor. Pero justo comentaba que se estaba perdiendo la capacidad de actuar de los animadores y que él quería retomarla en esta película. Entonces todos los movimientos fueron grabados previamente por los propios animadores. A veces ellos mismos decían, a ver, ¿cómo se movería aquí? Y entonces se grababan, se la mandaban a Guillermo y Guillermo decía, sí, aprobado, y entonces comenzaban a animar. Esto no solamente hace la producción más barata, porque no le tienes que pagar a Scarlett Johansson para que se ponga un traje verde, sí, pero también le da a los animadores un entendimiento más claro del movimiento de sus personajes, y eso a su vez se ve reflejado de nuevo en todo este realismo que estamos hablando. Un realismo que a la vez no cae en el Valle Inquietante, que ya hablamos del Valle Inquietante, porque sí que tiene sus errores, sí que tiene ahí sus cosas, desde la hechura de los títeres hasta el stop motion. El propio Guillermo decía, es que esto tenemos que alcanzar un nivel de perfeccionismo impresionante, pero no al 100%. ¿Sabes? Tienen que tener algún error, tienen que tener alguna imperfección, tienen que verse los personajes también sucios, gastados, porque si no, perdería, de nuevo, la palabra más utilizada para este video, realismo. Y bueno, esto tampoco lo digo para demeritar el trabajo de los actores de doblaje, que la verdad es que también lo hacen impresionantemente bien. Tenemos el debut de Gregory Mann, el niño que interpreta a Pinocho, que la verdad tiene una voz y un carisma impresionante que te hace pues justamente empatizar con Pinocho, que no deberías en teoría empatizar tanto con él, porque al principio se porta como pues un niño odioso, ¿sabes? De estos niños que van y tumban y mueven, y aún así lo quieres y aún así te cae bien. Entonces creo que mucho tiene que ver, sí, con la animación del personaje, pero también con la voz que le da Gregory. También tenemos, por ejemplo, a Ewan McGregor como Pepe, este grillito que vive en el corazón de Pinocho y que funciona pues justamente como su conciencia. Este es un personaje que varios de los realizadores de esta película decían que como que no les gustaba mucho, como que no lo querían poner, pero al momento de que lo interpretó Ewan McGregor, todos dijeron sí, definitivamente tiene que estar, y no solamente eso, sino que tiene que tener más protagonismo. Y entonces al final de la obra todavía le añadieron unas voces en off para que sea el propio personaje el que narre todo el hilo conductor de esta historia. Pero bueno, también tenemos la actuación impresionante de David Bradley como
Gepetto, tenemos a Tilda Swinton como tanto el espíritu del bosque como el espíritu de la muerte, e incluso tenemos a Cate Blanchett como nada más y nada menos que el Espiragato, este monito que es parte del circo en el que quieren inmiscuir a Pinocho. Y bueno, eso la otra vez leí un tweet, no me acuerdo quién lo había puesto, que decía: y así Cate Blanchett te ruega por estar en tu película, así sea interpretando a un mono, es porque va a ser una gran película y te tienes que sentir feliz porque significa que eres uno de los directores más respetados del mundo. Creo que uno de los mayores aciertos de esta película, que también es parte de la filmografía en general de Guillermo del Toro, es la capacidad de mezclar los diferentes. Creo que eso es, te digo, algo que caracteriza mucho a su cine y que caracteriza mucho a esta película. Crear estos contrastes para hacernos ver realidades. Por ejemplo, tenemos esta escena en donde Pinocho les dice: pero es que cómo es que si quieren a este muñeco de madera, a.k.a. Jesucristo, el que hizo Gepetto y que está en la iglesia, pero no me quieren a mí. Y entonces te pone a pensar esas cosas. O incluso desde los contrastes mismos de la animación y de los títeres. Por ejemplo, tenemos personajes que no paran de moverse, como Pinocho o como Pepe Grillo, sabes, que están salta y mueve los brazos y expresiones y todo, pero también hay otros personajes que están más estáticos y que parece que ahora sí que lo único que se le mueve son los ojos que tienen aquí a los lados, que son los espíritus del bosque, el espíritu de la muerte. Y entonces, entre el contraste de estos dos tipos de animación también nace algo muy bello y algo muy interesante, ¿sabes? Les pudiera decir sin exagerar que Pinocho de Guillermo del Toro es una de las mejores películas de este año. Ya ni mencionamos de las mejores películas de animación de este año. Creo que va a arrasar en la temporada de premios y creo que se lo merece porque es una gran película con un mensaje muy bello, pero además que nos enseña que se pueden hacer cosas de calidad, que se pueden hacer cosas con un mensaje potente e importante, pero además cosas entretenidas y que gusten a todos los públicos. Creo que Guillermo del Toro se ha encargado de demostrarnos que eso es lo que busca en el cine, y con esta película definitivamente se consolida. Pero bueno, gente, ya saben que a mí me interesa mucho su opinión, así que si ya la vieron o si no, pues cuéntenme aquí abajo qué opinan de la película o qué opinan de mi opinión. Ya saben también que me pueden ayudar muchísimo compartiendo este video a través de sus redes sociales, con sus amigos, con su tía, con su novia, lo que quieran. Y bueno, ya saben también que si no se han suscrito a este canal, se pueden suscribir, activar la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video, darle like y todo lo que ustedes hacen. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!